Bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase de álgebra. Esta es la clase número 3. Ya comenzamos a trabajar sobre la unidad número 2, que trata sobre los números complejos. Ahora vamos a desarrollar algunos temas referidos a los números complejos, como su definición, las operaciones que podemos hacer entre ellos, y la definición de conjugado número complejo. Bien, comencemos con la definición del conjunto de los números complejos. El conjunto de los números complejos, que vamos a denominar C, está formado por todos los z que tienen la forma a más bi, donde a y b son números reales e i es una expresión tal que i al cuadrado es igual a menos 1. Bueno, sabemos que todo número real positivo posee una raíz cuadrada, en cambio los números negativos no poseen una raíz cuadrada real. Los números complejos aparecen para resolver este tipo de problemas. Más adelante vamos a poder dar respuestas a qué números al cuadrado dan menos 4, menos 9, bueno, cualquier negativo. Y en la definición vemos que se introduce un nuevo símbolo, que es la letra i, que en realidad corresponde a un número cuyo cuadrado es igual a menos 1. Y acá va a estar la pista, ¿no? Bien, la expresión a más bi se llama forma binómica del número complejo, donde a es la parte real y b es la parte imaginaria. En símbolo lo podemos señalar de esta manera. Vamos a ver algunos ejemplos. Acá tenemos una tabla. En la primera columna aparecen distintos números complejos y en las otras columnas se identifica cuál es la parte real y la imaginaria. Por ejemplo, en el primer caso, el número es 2 más raíz cuadrada de 3 por i. Entonces la parte real es el número 2 y la parte imaginaria es el número raíz cuadrada de 3. En el segundo caso, el número es 14i. Lo que observamos es que la parte real es 0, porque no aparece, y la parte imaginaria es 14, es decir, que es el número que acompaña a la i. En el tercer caso, menos 17 menos un medio de i, menos 17 es la parte real, y menos un medio es la parte imaginaria, ya que acompaña la i. Lo mismo pasa con menos 2 menos i, en este caso se ve que la parte real es menos 2, y la parte imaginaria, bueno, es menos 1 porque es el coeficiente de menos i. Por último, si el número es el número 1, la parte real es el mismo número y la parte imaginaria es 0. Por supuesto, este último caso es el caso de un número real. Cualquier real que yo posea lo voy a considerar complejo porque lo puedo expresar como ese mismo número más 0 por i. Entonces lo que podemos entender a partir de ahora es que todos los números reales están incluidos en el conjunto de los números complejos. Es decir, que se da la relación de inclusión como se venía dando con los otros conjuntos numéricos que estudiamos. Es decir, que los naturales están incluidos en los enteros están incluidos en los racionales están incluidos en los reales, y los reales están incluidos en los complejos. Es decir, todos los reales son números complejos porque cumplen con su definición. Bien, vamos a trabajar un poquito con la suma y el producto de dos números complejos. La definición es esta. Sean dos números complejos, uno de la forma a más bi, que llamamos z, y otro de la forma c más di, que llamamos w, se definen los números complejos z más w y z por w de esta manera. En la suma, dos números complejos cuando se suman las partes reales y las partes imaginarias, y en el producto se obtiene en la parte real el producto de las partes reales menos el producto de las partes imaginarias, y después en la parte imaginaria queda conformado estos productos que están cruzados. Ahora vamos a ver en un ejemplo de dónde proviene o con qué podemos asociar esta definición. Antes de seguir con los ejemplos, voy a aclarar una cuestión. Bueno, la suma del producto se define, nosotros ya la sabemos con los números reales, ahora se amplía para el conjunto de los números complejos. Podemos decir que la suma es conmutativa, es asociativa, tiene elemento neutro que es el 0 y todo elemento tiene un opuesto. Y con respecto al producto es conmutativo, es asociativo, tiene el elemento neutro y todo elemento distinto de 0 tiene inverso. Además,
el producto se distribuye en la suma. Entonces vamos a ver los ejemplos. En estos dos casos se da un número z y un número w y tenemos que calcular la suma y el producto en cada caso. Vamos con el primero, vamos a sumar z más w, los expresamos, y bueno, aplicamos la definición de suma asociando sus partes reales y sus partes imaginarias. Es decir, que en el resultado me va a quedar la parte real menos 7 más 1, y en la parte imaginaria 3 menos 4, por i. Finalmente, el resultado es menos 6 menos i. Para hacer el producto, primero lo expresamos, y para aplicar la definición, por ahí nos es cómodo obtener estos productos que aparecen en la definición utilizando la propiedad distributiva. Es decir, como los números acá están en su forma binómica, es decir, que son binomios, voy a poder hacer una distributiva, en este caso del menos 7 con respecto al 1 y al menos 4i, y del 3i con respecto al 1 y al menos 4i, obteniendo 4 productos. Esta es la expresión que queda, es decir, menos 7 por 1, menos 7 por menos 4i, más 28i, 3i por 1, 3i, y 3i por menos 4i me queda menos 12i cuadrado. Bueno, ahora tenemos que agrupar lo que se pueda para simplificar la expresión. Acá veo que 28i más 3i me daría 31i. Y este número, menos 12i cuadrado, tengo que tener en cuenta que i cuadrado, según la definición, es igual a menos 1. Por lo tanto, este término, en vez de ser menos 12, es más 12. Entonces me va a quedar la parte real, menos 7 más 12, y como dije hoy, 28i más 3i. Finalmente, el resultado sería 5 más 31. Este es el producto entre los dos números dados. Vamos al otro caso. Sumamos estos dos números, agrupando, digamos, las partes reales y las partes imaginarias, y vemos que la parte real me queda 2 menos 2, que es 0, y menos 3 más 3, que es 0. Es decir, que esto es 0 más 0i, en definitiva es el número 0. Esto lo que me está diciendo es que si la suma de ellos da 0, es porque los dos números son opuestos. En general, dos números son opuestos, dos complejos son opuestos, cuando sus partes reales son opuestas y sus partes imaginarias también. Acá lo podemos ver en este ejemplo. Vamos a hacer el producto, efectuamos esa distributiva doble de la que hablamos y me queda esta expresión. Repasamos, 2 por menos 2, menos 4, 2 por 3i, 6i, menos 3i por menos 2, 6i, y menos 3i por 3i, menos 9i cuadrado. Este último término, en vez de ser menos 9, va a ser menos 9 por menos 1, o sea, más 9. La parte real se obtiene haciendo menos 4 más 9, y la parte imaginaria se obtiene haciendo 6 más 6. El resultado es el número 5 más 12i. Bueno, vimos que podemos sumar con estos números, podemos multiplicarlos. Por ahí vamos a seguir viendo algunas operaciones que podemos hacer entre números complejos, pero básicamente, a diferencia de los números reales, lo que no vamos a poder hacer en su totalidad es ordenarlos. Por ejemplo, en elementos estudiamos una propiedad que decía que cualquier número que no fuera el 0, pasa que ese número al cuadrado siempre va a dar un resultado positivo. En el caso de los complejos, si ese número fuera i, sabemos que i al cuadrado es menos 1, por lo tanto no se cumpliría esa propiedad. Vamos a definir el conjugado de un número complejo. Dado un complejo z de la forma a más bi, se define el número conjugado de z, que denotaremos con z rayita, con el número complejo a menos bi. Lo que observamos es que para que un número sea el conjugado del otro, se tiene que cumplir que las partes reales son iguales y las partes imaginarias son opuestas.
Vamos a ver algunos ejemplos. Acá en la primera columna tenemos los números z que habíamos analizado en la primera tabla, y acá tenemos los conjugados. Si observamos, vemos que la parte real es la misma y la parte imaginaria cambia de signo en todos los casos. En el segundo caso, donde no existe la parte real y cambia la parte imaginaria, en este caso particular el conjugado del número coincide con su opuesto. Y en el caso de los números reales, como en este caso el 1, su conjugado es el mismo número, ya que no poseían parte imaginaria. Bien, vamos a repasar algunas operaciones, ahora involucrando al conjugado de un número. Dados estos dos números, que ya los trabajamos en el otro ejemplo, vamos a resolver la suma de los conjugados y el producto de los conjugados, y una resta. En el primer caso, el conjugado de W es este, o sea, conserva la parte real, que es menos 7, y la parte imaginaria cambia al número opuesto, o sea, menos 3. Y le sumamos el conjugado de W, que va a ser 1, en este caso, más 4i, cambia la parte imaginaria. Asociamos las partes reales y las partes imaginarias, haciendo menos 7 más 1, queda menos 6, y menos 3i más 4i queda i. Lo que podemos observar es que hoy cuando hicimos la suma z más w, nos había quedado menos 6 menos i. Es decir, que nos había dado ahora, cuando sumamos los conjugados, me dio la expresión conjugada de esa suma. Vamos a hacer el producto. El conjugado de z por el conjugado de w, aplicamos la propiedad distributiva y obtenemos estos términos. Este último término sería más 12, por lo tanto la parte real quedaría 5, que se obtiene al ser menos 7 más 12, y la parte imaginaria menos 31i. Nuevamente, si revisamos los ejemplos anteriores, cuando hicimos el producto de z por w, nos quedó la expresión conjugada de esta. Esas dos cuestiones las vamos a ver más adelante cuando veamos las propiedades de la conjugación, pero lo podemos observar en estos ejemplos particulares. Por último, vamos a hacer esta cuenta, que es una resta. El número W es el primero, y después tengo que restar el conjugado, perdón, el primer número es Z, y le tengo que restar el conjugado de W. Para restar dos números complejos los definimos como la suma del opuesto. En este caso tendríamos que reescribir, si se quiere, esta operación y poner más el opuesto de 1 menos 4i. Pero en definitiva, cuando agrupamos las partes reales y las imaginarias, directamente podemos hacer menos 7 menos 1, obtenemos el resultado en la parte real, menos 8, y 3i menos 4i, que me quedaría 7i, o sea, 7 la parte imaginaria. Vamos a definir al inverso de un número complejo. Al igual que en los reales, para todo número z que pertenezca a los complejos y que no sea el 0, existe un inverso, que se denota con con z a la menos 1, como hacíamos con los reales. Y se define ese número inverso tal que el número multiplicado por su inverso es igual a 1. Bien, por lo tanto, dado un z de la forma a más bi complejo, que no sea el 0, su inverso siempre va a tener esta forma. Esta parte real y esta parte imaginaria. Más adelante vamos a ver cómo lo podemos definir de otra forma. Así que es posible definir un cociente, y para eso estudiamos el inverso del número complejo, de dos números complejos como esto, ¿no? Si yo tengo que dividir dos números complejos, voy a poder decir que es lo mismo que multiplicar a z, en este caso al dividendo, por el inverso del divisor. Pero por lo general, cuando vamos a dividir dos números complejos, podemos utilizar alguna técnica que ya conocemos, que es la técnica que utilizábamos para racionalizar denominadores cuando los denominadores se definían a partir de radicales. Vamos a ver un ejemplo. Volvemos a los números z y w de los ejemplos anteriores.
y nos proponemos dividirlos. Lo primero que vamos a hacer es aplicar esa técnica, que es multiplicar arriba y abajo de la expresión por el conjugado del divisor. Esa sería nuestra estrategia, porque nosotros ahora lo que vamos a hacer es multiplicar los numeradores y los denominadores entre sí, y lo que vamos a obtener de multiplicar dos números que son conjugados es un número real. Bien, cuando multiplicamos arriba haciendo la distributiva y abajo igual, nada más que abajo se me van a cancelar los términos con i y voy a tener un número real, como les anticipé, me van a quedar estas expresiones. Bueno, agrupando arriba, lo que ya sabemos, las partes reales, que me queda menos 7, menos 12 sería menos 19, y menos 28 más 3 serían menos 25, me quedaría esta expresión. Finalmente, lo que les adelanté, acá en el denominador me quedó el cuadrado de la parte real de cualquiera de estos dos números, del número, su conjugado, vamos a referirnos a W. El cuadrado de la parte real de W más el cuadrado de la parte imaginaria de W. Esto va a pasar siempre, es una propiedad, y lo vamos a ver más adelante. Por último, se distribuye ese denominador en los términos de arriba para poder presentar el resultado en forma binómica. Acá, con este cartel, señalamos que justamente un número multiplicado por su conjugado es un número real y también es positivo. Bueno, vamos a analizar por último algunas propiedades de la conjugación. Las propiedades que se presentan en la teoría son estas, son 6, y nosotros vamos a demostrar una de las propiedades. Demostraremos la segunda propiedad de la conjugación. ¿Qué dice esta propiedad? Dice que z y w son dos números complejos de la forma z igual a más bi y w igual a c más di. Cuando pasa esto, siempre resulta que el conjugado de z más w es igual a la suma de los conjugados. Esto es lo que expresa esta propiedad y es la que vamos a demostrar. Bueno, comenzamos la demostración. Aclaramos que vamos a desarrollar ambos miembros por separado de la igualdad usando las definiciones de conjugado y de suma. Comenzamos por el primer miembro de la igualdad, el conjugado de la suma entre z y w. Lo primero que hacemos es reemplazar por las expresiones de z y w y vamos a sumar estos dos números. Sumamos según la definición de suma, agrupando la parte real y la parte imaginaria, y por último vamos a calcular el conjugado de esta expresión, es decir, que le cambiamos el signo a la parte imaginaria. Esta expresión a la que llegamos la voy a nombrar 1. Seguimos con el segundo miembro de la igualdad. Vamos a sumar los conjugados de z y de w. Primero expresamos z y w y ahora calculamos los conjugados, cambiando la parte imaginaria. Me queda la suma de estos dos números. Cuando sumo estos dos números en la definición, hacemos a más c, la parte real, y la parte imaginaria sería menos b más menos d. Eso lo podríamos escribir directamente como menos b más d, en el segundo término. Y a esta expresión a la que llamamos, la llamo 2. Ahora, observamos que tanto 1 como 2 son expresiones que son iguales. Por lo tanto, vamos a finalizar diciendo que queda demostrada la propiedad. Ahora continuamos en el segundo video.